Dios le bendiga poderosamente, queridos hermanos. Hay un tema que tenemos que tener muy claro. Se trata sobre la obediencia. Hay dos maneras de obedecer. Una de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es bueno, inclusive dentro del camino del Señor, de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a como nos han enseñado o de acuerdo a como nosotros imaginamos o hemos analizado que es Dios y cuál es su voluntad. Y está la voluntad que se hace plena de acuerdo y conforme a lo que te ordena el Espíritu Santo, a lo que te ordena la palabra de Dios a cabalidad, quitando de en medio todo tipo de análisis, todo tipo de pensamiento de nuestras vidas, de nosotros, ¿sí? O sea, quitándonos, muriendo a ese viejo hombre, muriendo a esos pensamientos que nos llevan a cometer hechos que no van a agradar a Dios. Entonces, queridos hermanos, nos encontramos que hay una obediencia parcial cuando nosotros en 1 Samuel 15, ahí encontramos una obediencia que era parcial porque él en un instante obedecía, pero cuando se encontraba en medio de la realidad, el rey Saúl, te estoy hablando, Jehová le había dado una orden, este hombre, su mente le jugaba en contra, él, de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a lo que a él le parecía que era bueno, él lo dejaba, olvidando por completo que Dios le había dado una orden específica de eliminar todo o de ejecutar una orden tal cual como es. Y vemos que es muy importante obedecer en totalidad al Señor y no parcialmente, porque ahí mismo, en el mismo pasaje, en 1 Samuel 15, más adelante, casi llegando al capítulo 16, ahí podemos ver donde Dios desechó por este tipo de obediencia al rey Saúl y apartó su espíritu de él. También cuando estos hombres nos encontramos en Génesis, los pioneros de la creación, Adán y Eva, ellos obedecieron parcialmente a Dios y también fueron echados fuera del jardín de la presencia de Dios. Así le pasó a Saúl, fue echado de la presencia de Dios y estos hombres también fueron echados de la presencia de Dios. Es decir, este tipo de obediencia es muy peligroso porque nos puede apartar de la deidad del Señor, de el favor del Señor, de la salvación del Señor. Nos encontramos entonces con alguien que sí pudo ser obediente en plenitud, el cual la misma Biblia nos insta a tener como modelo, que es Cristo Jesús. Él no vino a hacer su voluntad, fue uno de los primeros mensajes que dejó claro a sus apóstoles y al pueblo. Él vino a hacer la voluntad del Padre, lo que estaba escrito acerca de él tenía que cumplirlo. Hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta cuando él iba a ser entregado, que él dice la palabra de Dios, narra las escrituras, que él de sus ojos salían lágrimas de sangre, era un sufrimiento tanto que le dijo a su padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. De esta manera nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor, hoy a través del Espíritu Santo, a hacer la voluntad plena. Tal vez no nos va a gustar muchas cosas que tenemos que cambiar de nuestras vidas, no nos va a agradar muchas cosas que nosotros pensamos que son correctas, pero si nosotros queremos llegar a ese camino a la salvación, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, es necesario limpiarnos de todas estas cosas. Es necesario apartarnos de todo este tipo de malicia y de malos pensamientos para que el adversario no tome lugar, no tome hecho en nosotros. Porque allí como Saúl, él se metía en medio de esa voluntad que tenía Saúl, así como se metió en medio de aquella voluntad, de aquella concupiscencia de Eva. Así se puede meter en medio de la voluntad de alguien que haya conocido inclusive las escrituras. Él se quiso, cuando vemos Lucas capítulo 4, cuando el Señor fue tentado, él quiso meterse en medio de esa voluntad, pero el Señor lo reprendió con la palabra. El Señor se sostuvo y fue poderoso para resistir a esa tentación. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros vamos a estar también siendo pasados por pruebas de tentaciones, pero nosotros tenemos que resistir, pero ahora en Cristo Jesús. Por eso que nuestro modelo a seguir, nuestro único modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Nos invita también la Biblia a que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a obtener la mente de Cristo Jesús? El único que nos puede revelar todo ese conocimiento, el único que nos puede llevar a esa condición, el único que nos puede llevar a tener y a vivir una vida santa es el Espíritu Santo, el cual nos va a fortalecer, va a quitar toda debilidad, como dice la palabra, y nos va a llevar a ese camino de la verdad. Él va a quitar en medio a esos hombres que van a venir a engañarte.
Él va a quitar en medio esa voluntad tuya que es engañosa, que es perturbadora, que no te deja ver. Él es el que quita ese manto. Así que, queridos hermanos, empieza a relacionarte con el Espíritu Santo, empieza a colocar esa obediencia en el Espíritu Santo, a hacer la obra, a mantenerte. La obediencia es importante aquí en la tierra, ejecutarla de manera personal y física, porque lo que tú no practicas, querido hermano, tampoco lo vas a hacer. Si tú no eres fiel, si tú no eres obediente aquí en la carne, también te va a costar muchísimo ser obediente en lo espiritual. Es necesario que haya una comunión en el cuerpo, en el alma y en el espíritu para que podamos alcanzar esa santidad y esa salvación suficiente, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo también tiene que ser santo, que el alma tiene que ser santo, el espíritu tiene que ser santo, y entonces esos tres coordinados vamos a alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Querido hermano, espero que este mensaje te haya servido de mucho y encuentras este tipo de temas y hay muchas historias que aquí en la Biblia te van a ayudar a ti a desenvolverte, te van a ayudar a ti a obtener una idea clara de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que es la obediencia. Porque todo pasa, querido hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que quiere Dios de nosotros es que seamos hombres obedientes a su ley, a su mandato y en su reino. Ese es todo lo del Señor. Entonces, como la obediencia nos cuesta a nosotros ser hombres obedientes, tenemos que empezar a limpiarnos de esa desobediencia, de todas esas cosas que nos inducen a hacerla y apartarla de nosotros y empezar a vivir una vida plena en obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.